Nos acompaña en Es Diario Borja Semper, vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, además también de flamante portavoz del partido. Y es un gusto saludarte, Borja, y además también, bueno, pues el director de este medio, de Es Diario, Antonio Martín Beaumont, te manda un afectuoso saludo y se disculpa pues, por no poder estar aquí en esta entrevista ante circunstancias mayores. ¿Cómo estás, Borja? Pues encantado de estar con vosotros en un medio como es el vuestro y con dos periodistas de acreditado prestigio y trayectoria. O sea que muy contento, gracias. Antes incluso de haber oído las preguntas. Luego igual al final os digo lo contrario, pero estoy muy contento de estar con vosotros. Bueno, esperemos que sean al menos interesantes las preguntas. Tenemos que hablar, evidentemente, es la actualidad de la semana, la investidura de Alberto Núñez Feijóo, una primera votación por mayoría absoluta fallida, no consiguió esos al menos 176 apoyos que requería, pero sin embargo nos dejó con un discurso en el que, bueno, pues muchísimas personas afirman que salió fortalecido, un discurso solemne, sorprendente, son palabras que se escuchan para describir el discurso de Alberto Núñez Feijóo. No sé cómo valoráis, no sé qué balance hacéis después de estas primeras jornadas de investidura que va a concluir este viernes con una votación por mayoría simple que también previsiblemente será fallida. Bueno, el análisis en la parte que le toca al Partido Popular y lo que nosotros pretendíamos con esta investidura tiene como consecuencia, bueno, pues una valoración muy satisfactoria. Por dos motivos fundamentales. El primero, que hemos demostrado en el Congreso de los Diputados, después de tantos años en los que se ha ido deteriorando el debate en el Congreso de los Diputados, que se pueden tener discursos contundentes, con contenido político muy solvente y que se puede además también ser, bueno, firme en relación con nuestros adversarios, todo ello manteniendo el respeto institucional que merece la institución, que merece la Casa, que merece el Congreso de los Diputados, que es también una manera de respetar a los ciudadanos. Es decir, un discurso contundente en el fondo, pero absolutamente elegante y respetuoso con la institución. Esto es lo que hizo ayer Alberto Núñez Feijóo, lo que viene haciendo a lo largo de esta investidura. Y en segundo lugar, más allá de las formas, también el fondo y el contenido. Evidenciamos que hay una España posible. Hay otra España posible a lo que nos dibuja Sánchez y los independentistas. Una España que tenga entre sus prioridades los problemas, por cierto, que tienen los españoles. Las grandes reformas que tenemos que abordar, los grandes retos que tenemos como país, no solo internamente, sino también en el contexto internacional. Y, por lo tanto, también un fondo que pase por reafirmar la idea de que el futuro de España tiene que estar presidido por los intereses de todos los españoles y no solo de una parte de los españoles, que son los independentistas. Sale reforzado Alberto Núñez Feijóo, por tanto, después de esta semana en donde, bueno, pues fracasa la investidura, pero sale reforzado. También el Partido Popular mostró unidad, es decir, todos los varones, todos los líderes territoriales arroparon ya desde este domingo en ese gran acto en la Plaza Felipe II y alrededores, mostró unidad. ¿Sale reforzado, por tanto, en términos generales, Alberto Núñez Feijóo, de esto? Bueno, yo creo que Alberto Núñez Feijóo viene saliendo reforzado de todos y cada uno de los grandes retos a los que se ha tenido que enfrentar desde que fue nombrado presidente del Partido Popular. Vamos a hacer un poco de historia, muy brevemente. Cuando Alberto Núñez Feijóo llega a ser presidente del Partido Popular, el PP está por detrás de todas las encuestas, por detrás de Pedro Sánchez. El Partido Popular viene de tener menos de 100 escaños en el Congreso de los Diputados y viene de tener un poder territorial testimonial. Hoy, creo que en torno a 18 meses después de haber sido nombrado presidente del PP, el Partido Popular tiene el mayor poder territorial de su historia en comunidades autónomas, tiene el mayor poder territorial de su historia en capitales de provincia y en ciudades de más de 50.000 habitantes. Y esto no es un tema menor. Hoy el Partido Popular es mayoría absoluta en el Senado. Y hoy el Partido Popular es el grupo que tiene más escaños, más diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados porque hemos ganado las elecciones. Con lo cual, más allá de los discursos de nuestros adversarios, tendentes a intentar cuestionar el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, él se ha ido consolidando su liderazgo a lo largo de estos meses en el Partido Popular. Lo que está sucediendo estos días a lo largo de la investidura es que muchos que dudaban o que desconocían el potencial de Feijóo en el Congreso de los Diputados, hoy lo han descubierto. Los primeros, nuestros adversarios, que han salido todos magullados. Lo segundo, probablemente algunos dentro del Partido Popular que no eran conscientes de la talla política de Feijóo. Y lo tercero y más importante, los ciudadanos, que han visto a un político con hechuras de estadista. Y esto pues es muy relevante. Para este viernes se espera algún tipo, podemos decir, de milagro, es decir, algún tipo de circunstancia de última hora que cambie lo que parece ya un futuro escrito. No, lamentablemente no.
el milagro o la actitud digna desde un punto de vista político debería haber sido de la bancada socialista. Una bancada que hace 2 meses, e incluso antes, defendía que algunas de las cosas que sabemos que está dispuesto a hacer Pedro Sánchez defendían que no eran posibles, entre otras la amnistía. Pero más allá de eso, una bancada socialista que acepta con naturalidad que el Gobierno de España va a descansar, su estabilidad va a descansar, en el supuesto que Pedro Sánchez fuera investido, va a descansar en Bildu, va a descansar en la Esquerra Republicana de Cataluña y va a descansar ahora en Junts. Además de una formación política como Sumar, que no es una formación política, que son 15, que es el camarote de los hermanos Marx. Con lo cual, todos sabemos, todos los que nos sentamos en ese Congreso de los Diputados y cualquiera que analice con objetividad la realidad política española, es que no hay un gobierno sensato, no hay un gobierno estable posible con esos mimbres. Con lo cual, la pregunta yo la respondo con cierta tristeza. No hay alternativa, no hay opción a cambio de guión porque la bancada socialista está absolutamente sojuzgada a los intereses particulares de un solo hombre, que es Pedro Sánchez. Benjamín López, su director de Diario. Sí, señor Semper. Yo quería preguntarle, porque hemos visto en el debate de investidura, diríamos, una sintonía o una no agresión con Vox por parte del Partido Popular, una no agresión mutua, digamos una tregua, no sé cómo llamarlo, que quizás nos hace pensar que si se hubieran gestionado las cosas de otra manera después del 23J, después de las elecciones municipales y autonómicas, entre ese intervalo hasta el 23J, si se hubieran gestionado las cosas de otra forma diferente entre Vox y el PP, quizás esos 4 escaños, que al final son pocos votos y según la distribución de cada provincia, pues poquísimos votos probablemente, podríamos tener hoy otro escenario diferente. No sé si es que han decidido aparcar las diferencias, que obviamente las hay entre los dos partidos y además bastante notables, si han cambiado de estrategia, si quizás se hicieron las cosas mal, no sé qué reflexión le merece todo esto. Bueno, yo creo que hay un poco de todo, Benjamín. Hay errores propios, errores ajenos, hay los aciertos de nuestros adversarios, generando y creando la sensación de que si el Partido Popular accedía al gobierno de España y si eso pasaba por un gobierno con Vox, prácticamente iba a dejar de haber luz eléctrica, agua potable y no iba a salir el sol todos los días. Ha habido un poco de todo y nosotros tomamos nota y hemos hecho un análisis también sobre qué es lo que ha sucedido. Pero nuestra relación con Vox yo creo que tenemos que tratarla con transparencia. Y como bien recordaba ustedes, somos 2 partidos diferentes. Yo soy del Partido Popular. Esta es la sede del Partido Popular. Nosotros defendemos las posiciones y los postulados que defiende ideológicamente el Partido Popular, que a veces coinciden con otras formaciones políticas en algunos temas, en este caso sobre la unidad de la nación y sobre el respeto constitucional, coincidimos con Vox, y en otras materias discreparemos porque tenemos ángulos de interpretación de la realidad diferentes. Y yo creo que cuando coincidamos y cuando discrepemos hay que hablarlo con naturalidad, sin esconderse, sin acomplejarse, pero también sin perder esa fortaleza que te da ser un partido con la trayectoria que tiene el Partido Popular, institucional, ideológica y en cuanto a capacidad de gestión. Y yo creo que lo que vimos también en el debate en relación con Vox fue la lógica posición, la natural posición en relación con alguien que te va a votar, que tiene que pasar necesariamente por el agradecimiento. Oiga, los diputados de Vox decidieron apoyar a nuestro candidato Alberto Núñez Feijóo a cambio de nada. Parece razonable que se les agradezca ese gesto político, como parece razonable que se les agradezca también a Unión del Pueblo Navarro y a Coalición Canaria. Con lo cual, su pregunta, que es muy pertinente, lo que viene a evidenciar también es que la política española está tan mal que incluso las reglas mínimas de cortesía exigibles a los políticos no forman parte de nuestro vocabulario y no forman parte de nuestra actitud. Bueno, también vamos a corregir eso. Claro. ¿Y ahora qué? Claro, porque muchos ciudadanos están preguntando, bueno, ¿y ahora qué? El viernes, como usted mismo ha reconocido, salvo un milagro, salvo que haya 4 diputados que no sepan distinguir entre el sí y el no. Bueno, ya vimos que hubo un amago, ¿no? El otro día, pero bueno, es difícil que se repita y más en el número de 4, ¿no? Salvo eso, tendremos pues una investidura fallida, ¿no? Y lo más probable es que se proponga Pedro Sánchez, estamos aventurando, pero no sabemos qué va a pasar, no sabemos los ciudadanos y yo creo que nos inquieta a todos si vamos a una repetición de elecciones, si Pedro Sánchez hará lo que sea para que no se produzca esa repetición de elecciones, si en caso de que Pedro Sánchez gobierne la legislatura será corta.
¿Cómo afrontan ahora mismo? Porque la incertidumbre y el desasosiego para mucha gente, por lo menos con la que yo trato a diario, es bastante, bastante grande. Es un desasosiego y una inquietud que además, a mi juicio, es transversal, socialmente transversal, porque no interpela esa inquietud y ese desasosiego solo a gente que se considera o se autoidentifica como de centro derecha, como liberal, como conservadora. Hay mucha gente que, pudiendo autoidentificarse como socialdemócratas, no les gusta el horizonte que se dibuja en el supuesto de que Pedro Sánchez acceda a la presidencia del gobierno con los mimbres que nos han dicho que va a acceder, con esos apoyos. Con lo cual, nuestra posición es la misma que la de esos ciudadanos que están preocupados y desasosegados. Lo que pasa es que nosotros tenemos alguna posibilidad de hacer algo y es lo que vamos a hacer. La inquietud que abordamos primero es por la incertidumbre. Sabemos, por la experiencia, que tanto Pedro Sánchez como el señor Puigdemont están dispuestos a lo que sea con tal de obtener sus intereses particulares. Con lo cual, podremos convenir que existe un porcentaje alto de posibilidades de que Pedro Sánchez ceda lo que sea, pague cualquier precio con tal de ser presidente del gobierno. Esto es lo que nos dice la experiencia, conociendo al personaje y conociendo su trayectoria política. Ahora bien, hasta que no pasa el último cura no termina la procesión. Pueden pasar muchas cosas. No es descartable tampoco que incluso estando dispuesto a ceder en todo, sobre todas las materias, no le salga bien. Esto es posible también. Con lo cual, esta hipótesis no hay que descartarla, porque esto nos llevaría a una repetición electoral en la que tendríamos una nueva oportunidad de corregir el rumbo de la política española. Si todo esto que estamos diciendo, estas hipótesis, no se concretan y la que sale victoriosa es la de un gobierno presidido por Pedro Sánchez y con toda esa retahíla de partidos políticos, lo que nos toca es hacer una oposición muy sólida, muy contundente, muy identificable, y que además preserve lo que le decía antes, ¿no? La institucionalidad, las buenas formas. Mire, yo soy de los que cree y siempre he creído que en política se puede ser muy duro y muy contundente siendo educado, no manchando las instituciones, no utilizando nuestras instituciones para hacer shows, no insultando al adversario, porque si tú insultas a tu adversario, lo que estás es proyectando una imagen a la sociedad también de insulto permanente. Y yo lo que creo es que hay intereses obvios por parte de algunos partidos, singularmente en la parte de la izquierda, que lo que quieren es que la polarización política contamine a la sociedad y que la brecha entre ciudadanos españoles sea tan grande que no haya posibilidad de encuentro. Por lo tanto, eso además de la letra escrita de la Constitución, también estaríamos acabando con el espíritu de la Constitución de concordia entre españoles. Y si nada nos une, ¿para qué vamos a seguir juntos? Con lo cual, otra de las consecuencias sería también la victoria de los independentistas. Cuanto más lío hay en Madrid, como dicen ellos, cuanto más incapacidad de interlocución tengan los partidos de ámbito nacional, mejor para los independentistas. Y esto es algo que tenemos que combatir. Porque mientras hablamos de todo esto, que es capital y es crítico para el futuro de España, no hablamos de los extraordinarios problemas que tienen los españoles. Estos días estamos teniendo oportunidad también de conocer datos económicos que son verdaderamente preocupantes y que se van a agudizar con toda seguridad a lo largo del año 24. Tenemos un horizonte también en que tenemos que hablar del sistema de pensiones, de cómo lo garantizamos, cómo lo viabilizamos. Tenemos que hablar de una modernización de la administración pública. Tenemos que hablar de la capacidad de atraer inversión extranjera. Tenemos que hablar del mercado laboral. Tenemos que hablar de la formación profesional, de la educación y de la sanidad. Tenemos tales retos que son de tal envergadura que este gobierno, si se confirmara un gobierno reeditado de Pedro Sánchez añadido a Junts, no va a ser capaz de afrontarlo, porque es materialmente imposible. Con lo cual tiene que haber una oposición que dibuje una alternativa, en el respeto constitucional, en la unidad de los españoles, en recuperar la concordia y en la igualdad de todos los españoles, pero también una oposición, a la vez, que dibuje alternativas socioeconómicas de corte liberal, de centro derecha, que son las que dan respuestas acertadas, a mi juicio, que voy a decir, a los problemas que afrontamos en sociedades como la nuestra. ¿Con el PNV creen que habrá algún tipo de cambio de rumbo, algún tipo de acercamiento, que el PNV cambie su afán por apoyar a Pedro Sánchez y por tanto se entiendan con ustedes? Bueno, el calendario electoral pasa porque el año que viene hay elecciones en el País Vasco. Sí. Y el Partido Nacionalista Vasco está en pánico. El PNV, por primera vez en su historia, está desarbolado.
está en pánico porque ve con posibilidad cierta el sorpaso de Bildu. Es decir, acercarse a Pedro Sánchez, formar parte de estos acuerdos imposibles, lo que está dando como resultado es que quien se beneficia es Bildu, no es el PNV. El PNV ha dejado de ser un partido importante en Madrid, ahora lo es Bildu, en relación con Euskadi, quiero decir, con el País Vasco. Lo que nosotros vamos a ser es una alternativa al Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco. Somos una alternativa al nacionalismo. Nosotros somos un partido con amplia implantación en Euskadi, con hombres y mujeres vascos que quieren hacer política en el País Vasco y que defienden las señas de identidad, por decirlo de una manera, vascas, pero que consideramos que esas señas de identidad propias, unidas al conjunto de España, es lo que configura la nación española. Nosotros no renunciamos a ser españoles y no renunciamos a nuestras señas de identidad propias, a nuestros ángulos culturales, porque consideramos que contribuyen al enriquecimiento de España. Y esto yo creo que es un discurso extremadamente importante en el País Vasco y que hay sensatez, hay respuestas económicas, hay vocación de que Euskadi deje de estar mirándose todo el día el ombligo y Euskadi vuelva a ser importante en el País Vasco, perdón, en España. Bueno, nosotros somos la alternativa al PNV en el País Vasco, queremos ganarle al PNV también en el País Vasco y esas próximas elecciones autonómicas en Euskadi vamos a hacer esto, reflejar una alternativa al PNV. Si nos ponemos en el escenario de una repetición de elecciones, ¿qué podría pasar ahí? Porque, claro, es que en las últimas hemos visto, o podría interpretarse que hemos visto, que hay ciudadanos que prefieren o que tienen menos miedo a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña que a Vox. Entonces, ¿cómo se combate eso? Porque da esa impresión, ¿no? Da esa impresión de que el discurso del Partido Socialista le salió bien, ¿no? El miedo a la ultraderecha, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puede pasar en una repetición de elecciones? ¿El Partido Popular estaría en condiciones de ganarlas? ¿Veríamos un aumento de Pedro Sánchez y entonces, o de los nacionalistas? No sé, porque, claro, hemos escuchado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pedir repetición de elecciones constantemente, ¿no? Entre otras cosas, por una cuestión de transparencia con los ciudadanos. Usted quiere una amnistía, pues sométasela a los ciudadanos, ¿no? Pero ¿qué puede salir de ahí? Si tuviera una bola de cristal, no me dedicaría a... No, pero quiero decir, ¿le puede favorecer al PP una repetición de elecciones? Bueno, confiamos que sí. Confiamos en que todo esto que está sucediendo estas semanas o estos meses después de las elecciones generales no es a beneficio de inventario. Creo que es muy relevante, creemos que es muy importante y creemos que hay muchos ciudadanos que quizás, bueno, por la fecha en la que se celebran las elecciones, por cierta confianza en que las encuestas decían que íbamos a ganar con mucha más holgura, luego se produjo y quizás desistieron. Nuestros adversarios acertaron generando miedo a través de ese discurso que tuvimos oportunidad de conocer. Es decir, yo creo que nosotros hemos aprendido de lo que hemos vivido, pero creo que muchos españoles también. Lo más importante de una hipotética repetición electoral es que tendríamos una oportunidad más para intentar corregir y evitar lo que sucede cuando Pedro Sánchez tiene la posibilidad de conformar el gobierno. Y esto ya sería muy relevante. Pero bueno, luego habría que acertar, claro que sí. Y eso hay una parte que nos toca a nosotros, es acertar. Y como le digo, estamos confiados en que lo haremos y que seríamos capaces de hacerlo. Mejor incluso de lo que hemos hecho anteriormente. Pero de verdad, insisto, 137 escaños, tener más de 8 millones de votos no es cualquier cosa, aunque hoy parezca lo contrario porque no hemos conseguido el gobierno. Hay una vocación y voluntad de cambio en España. Y lo que hay que hacer, evidentemente, es reforzar algo que para mí es capital y que es muy importante también en la política española. Y es que no hay ni una sola bandera, no tenemos que estar dispuestos a ceder ni una sola bandera a la izquierda. Estoy pensando en políticas culturales, estoy pensando en políticas medioambientales, estoy pensando en políticas en defensa de la igualdad de hombres y mujeres. ¿Es que esto es de izquierdas, de verdad? Es que no puede haber un partido político, y nosotros queremos serlo, un partido político de corte liberal, como es el Partido Popular, que abandere también esas materias. Es que el PP no es un partido que tiene que abanderar con contundencia la libertad en la orientación sexual de todos los ciudadanos. Es que no podemos garantizar y debemos de garantizar también con nuestro discurso que para nosotros lo importante son las personas, no su orientación sexual, no su credo religioso, no su condición de género.
Es que creemos en el individuo y en su libertad y que tenemos que crear las condiciones para que la gente pueda desarrollar proyectos de vida en libertad. Bueno, yo creo que esto es una posición política que tenemos la que tenemos muchas ganas de seguir reforzando. Borja Semper, vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP. Ha sido un placer recibirlo aquí en Es Diario. Le seguimos escuchando en el Congreso y no sé si en alguna otra ocasión también en euskera, ¿no? Bueno, después de la experiencia veremos. Bueno, yo lo que creo es que esta es otra de las banderas que yo me niego a... Claro, ¿sabe lo que pasa? Yo he hecho política en el País Vasco muchos años y estoy harto, estoy cansado de este mantra en virtud del cual si tú te opones a una política lingüística es que estás en contra del idioma. Esto es lo que han conseguido los nacionalistas. Y yo creo que una cosa es el idioma, que todos respetamos, los idiomas cooficiales, que todos respetamos y todos consideramos, todos, una mayoría de ciudadanos consideramos que son una riqueza cultural española, pero que tú debes estar en contra y manifestarte con contundencia de las políticas lingüísticas, que son dos cosas diferentes. Y yo lo que creo es que tenemos que evidenciarlo también con gestos que pasan por demostrar que, oye, a mí uno del PNV no me va a dar lecciones de defender nada que tenga que ver con el País Vasco. Ojo, ojo. Y si el euskera hoy, por lo que más conozco, tiene el mayor índice de conocimiento de su historia, pero va perdiendo en uso callejero, en uso cotidiano, en uso familiar, es porque hay unas políticas lingüísticas que son profundamente equivocadas en el País Vasco, que las implementan y las impulsan los nacionalistas. Yo creo que esta es una batalla también que a mí me gustaría dar. Y a veces, pues uno decide evidenciarlo utilizando el euskera. No todo el mundo lo comparte, ¿qué le vamos a hacer? Pero no, yo utilizaré el idioma que se tiene que utilizar en el Congreso de los Diputados, que es el español, porque todos los que estamos allí es el que entendemos, porque yo no quiero hacer cosas raras, no ponerme un pinganillo dentro del Congreso y al salir en el pasillo hablar en castellano con quien no has utilizado el pinganillo, y porque creo que los ciudadanos que se asoman a los debates en el Congreso merecen que les respetemos hablando el idioma que hablamos todos los españoles. Borja Semper, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.